La historia de la humanidad ha sido testigo del nacimiento de infinidad de mitos, leyendas y relatos que diversas culturas han creado para dar una explicación a todo aquello que escapa de su comprensión. Por esta razón, en esta nueva entrega de Redil de Leyendas, compartiremos con ustedes simples y efímeros mortales el conocimiento más oscuro de esta horda de criaturas provenientes del folclore endémico de su numerosa sociedad inferior. Sin más preámbulos, hoy hablaremos de laberintos, caminos de perdición. Reproducido en todo el mundo desde hace miles de años, este símbolo encierra secretos que pueden descarriar y perder a quienes intentan revelarlos. Cada año, 7 doncellas y 7 mancebos de Atenas eran enviados a la isla de Creta para internarse en el laberinto ahí construido. El propósito, que sirvieran de alimento al terrible Minotauro, su letal habitante. Si bien el encuentro con la bestia, mitad toro, mitad humano, significaba una muerte casi segura, no menos espantoso era sucumbir perdido en los pasillos de la inextricable construcción, a la que era fácil entrar, pero prácticamente imposible salir. Tal fortaleza fue creada por el gran arquitecto Dédalo bajo las órdenes del rey Minos. Ahí, el monarca escondió al Minotauro, vergonzoso fruto de la unión de su esposa Pasífae con un toro divino. Ella había sido hechizada por Poseidón, dios de los océanos, en venganza contra Minos, el único valiente capaz de vencer al Minotauro y de hallar la salida de la maraña de caminos y encrucijadas fue Teseo, príncipe de Atenas. En la Odisea se relata que el héroe fue ayudado por Ariadna, una de las hijas de Minos, quien le dio una madeja de hilo para encontrar el camino de vuelta y una espada para matar a la quimera. El laberinto de Creta es uno de los más conocidos del mundo, relegado durante cientos de años al ámbito de la mitología. La idea de que hubiera sido real llegó de la mano de Sir Arthur Evans a comienzos del siglo XX. El arqueólogo descubrió los restos de un enorme edificio de más de 7.000 metros cuadrados en la isla de Creta. Dada la magnitud del terreno y lo peculiar de su arquitectura, más de 1.500 estancias estaban repartidas por la edificación en enrevesados patrones, corredores, escaleras, patios interiores y exteriores, así como largos pasillos. Evans pensó que se trataba del mítico laberinto, aunque después se decantó por reconocerlo como el Palacio de Knossos, construido hacia el año 2000 a.C. Para muchos expertos, Evans incluido, parece probable que la leyenda del laberinto se inspirara en este palacio, donde además de la arquitectura laberíntica son comunes los motivos alusivos a toros. Incluso la etimología de la palabra laberinto podría estar relacionada con la dinastía del rey Minos. La primera parte proviene de labris, que significa doble H, en tanto que intos designa lugar. Esto la convierte en la casa de la doble H, nombre con el que también era conocida la dinastía del rey Minos. Otra de estas construcciones que ha causado fascinación desde la antigüedad es el llamado Gran Laberinto de Egipto. El conocimiento acerca de él se debe a diversos historiadores como Heródoto de Halicarnaso o Plinio el Viejo, quienes lo describen como una impresionante edificación que superaba en magnificencia a las pirámides de Menfis. El lugar, que según Heródoto había sido construido por el faraón Amenemhat III, y estaba compuesto por más de 3.000 cámaras de piedra de altos techos colocadas en 2 niveles y adornados con hermosos relieves y estatuas representativas de los dioses. En las habitaciones subterráneas se cree que se encontraban las tumbas de los gobernantes que crearon el complejo. Tal era la maravilla que este laberinto representaba, que algunas de sus paredes se movían para despistar a los intrusos. Fue usado como depositario del conocimiento de esta civilización, de ahí el celo en su intrincado diseño.
Debido a la falta de registros arqueológicos, el edificio se mantuvo por siglos entre la realidad y la leyenda hasta que durante la segunda mitad del siglo XX se descubrió en la actual Hawara, Egipto, un conjunto de ruinas de 75.000 metros cuadrados que podría tratarse del nombrado laberinto. Algunos arqueólogos opinan que aunque los niveles superiores se encuentran destruidos, las cámaras subterráneas podrían estar ocultas bajo la arena o inundadas por el manto freático. Por otra parte, es necesario saber que los orígenes del laberinto no corresponden a una construcción enrevesada como hacen suponer los ejemplos anteriores, sino a una efigie cuyo origen es mucho más antiguo. Se trata de uno de los símbolos más vestuosos de la humanidad, cuyo diseño, líneas enrevesadas que conectan entre ellas, se encuentra en la mayoría de las culturas, aunque en diferentes momentos. Desde Egipto y Grecia hasta Estados Unidos, Islandia, Sumatra o en México, el laberinto formó parte de una gran cantidad de culturas. Las primeras imágenes laberínticas encontradas se remontan a finales del Neolítico, es decir, en el 4000 a.C., en el Mediterráneo. Al principio eran dibujos tallados en el interior de cuevas, pero después, con el avance de la civilización, también se les incluyó como motivo decorativo en cerámica, monedas o frescos. Su difusión es tal que es posible encontrar laberintos en casi todas las culturas, desde cerámica etrusca, joyería de Indonesia, monedas de la antigua Creta, entierros en Sicilia, mosaicos de las catedrales francesas, templos de indígenas americanos, santuarios musulmanes, obras de arte o en palacios y jardines europeos. La representación más antigua que se tiene del símbolo del laberinto fue desenterrada en unas tablillas de barro en Pilos, Grecia, y data de hace unos 3.200 años. Este tiene un diseño circular, el llamado laberinto clásico o de patrón semilla, definido por una única vía, sin atajos ni callejones sin salida que hagan perderse al explorador, que traza una serie de círculos concéntricos que rodean el centro del laberinto. Tal símbolo se extendió en la antigüedad y durante mucho tiempo fue repetido en diversas y variadas culturas, a veces con cambios en su diseño. Los romanos tenían un laberinto similar pero cuadrado, sin que por ello tuviera un significado definido o un propósito original determinado, adaptándose a las necesidades de cada civilización. En algunas ocasiones ha fungido como imagen simbólica del mundo y del cosmos, una vía ceremonial que lleva al conocimiento a otro plano, de ahí que se crea que está estrechamente relacionado con la muerte y con el tránsito al más allá. También se le ha visto como una representación de la sinrazón, una herramienta contemplativa y cuando aparece el laberinto diseñado para perder a quienes se adentran en él, un sistema de protección, prisión y caja fuerte que a la vez anuncia la presencia de algo precioso o sagrado que debe ser resguardado a través de retorcidos pasajes y vericuetos. Esta imagen, formulada a partir del laberinto de Creta, es la que más ha prevalecido hasta la actualidad. Fue en la Edad Media cuando la imagen del laberinto se transformó, de tener connotaciones meramente paganas a un símbolo religioso propio del cristianismo. Al principio era dibujado en manuscritos, pero desde el siglo XII y durante la época de las grandes peregrinaciones a Jerusalén, muchas de las iglesias italianas y las grandes catedrales europeas albergaron enormes laberintos bellamente adornados en el piso de su nave central. También fueron trazados en las colinas, costas y todo tipo de lugares remotos. Aquellos fieles que por causas de fuerza mayor como una enfermedad, plaga o guerra no podían realizar el viaje a Tierra Santa, los recorrían, ya sea descalzos o de rodillas, pues en su centro, al cual se llega por un único lugar, se hallaban las representaciones de Jerusalén y el paraíso. El primer pavimento que se conoce de este tipo fue construido en la Basílica de San Reparatus en Argelia durante el siglo IV, pero el más famoso camino de salvación es el de la Catedral de Chartres, en Francia, construido en 1235.
Tiene un diámetro de 10 metros y en él se hallan los nombres de los maestros constructores. Se le utiliza a modo de prueba que el peregrino debe atravesar para llegar a una sabiduría. Esto se explica por la frase: si sus pasillos sinuosos evocan torturas del infierno, conducen también hacia el lugar en el que se cumplirá la iluminación. No sería sino hasta casi el siglo XIV que harían su aparición los laberintos de setos y arbustos, tan comunes en la actualidad. Eran diseñados como zonas de contemplación y durante los siglos XVI y XVII se convirtieron en un elemento muy popular en los jardines. Sus diseños también evolucionaron, dando rienda suelta a la imaginación. Uno de los más famosos fue el construido para Luis XIV de Francia, en Versalles. Edificado entre 1672 y 1677, tenía unas 40 fuentes que representaban las fábulas de Esopo. Fue destruido en 1778 siguiendo la moda de la época, árboles al estilo de los bosques ingleses, la cual volvería a cambiar a finales del siglo XX. Hoy, es posible visitar enormes laberintos como los hechos en los campos de maíz, siendo más un divertimento que un espacio de contemplación o de prisión. Y es así como nos damos cuenta que han variado una vez más de su significado, aunque aferrándose al paso del tiempo. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo deja que el silencio hable y que los susurros griten.